Buenas tardes. Un poco me entretuve esperando la hora. Bueno, gracias Janet por recordarme. Estamos esperando que vayan entrando todos los que van a aprobar la materia. Tenemos 30 personas. Mientras tanto vamos preparando la pizarra. Vamos a apagar una de las luces que es la que molesta. Bien, con el grupo, lamentablemente hemos tenido muchas pausas, el feriado del martes, el feriado del jueves, otro problema que yo tuve, en fin, ha sido unas y otras, así que por eso hemos postergado también el tema de los exámenes, así que estamos preparándonos para el día. ¿Habíamos quedado viernes el examen? ¿O lo hemos postergado para el lunes a las 2 de la tarde? Sí. Lunes a las 2 de la tarde, o a las 3 o a las 4. Ustedes pueden anotarse con Janet en qué grupo van a dar. ¿Ok? Indistintamente sea del grupo SA o SB. Nos vamos a mezclar, digamos. ¿Ok? Bien. Entonces, hay bastante material para repasar un poco, inclusive con las clases del grupo de la mañana. Cuando quieran más ejercicios puedan acudir ahí. Hoy lo que vamos a hacer es la introducción y vamos a comenzar hasta llegar a hacer configuraciones de memorias RAM. Y esto de las memorias RAM, por favor, dedíquele. Solo concéntrese hoy y el día jueves. Y usted seguro que va a estar preparado como para responder una pregunta del examen segundo parcial, asimismo del examen final. No se olviden que yo solo tomo 2 o 3 preguntas. De manera que dominando esta parte de las memorias RAM tienen un buen chance. Ya estarían sobre 30 o 40 puntos. Bien, pero hay que entender bien cómo funciona la memoria RAM. Entonces, antes de entrar a la memoria RAM, es bueno conocer un circuito que se llama decoder binario decimal. Entonces, este decodificador binario decimal tiene la progresión 2 a la n. 2 a la n. Entonces, siendo n una variable de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la particularidad de este decoder es que comenzamos con un circuito básico de 1 por 2, quiere decir una entrada, 2 salidas. Entonces, la entrada A o toma el valor de 0 o toma el valor de 1. Solo tiene 2 posibilidades. Cuando aumentamos el decoder a la otra posibilidad, o a la siguiente sería 2 por 4. Quiere decir 2 entradas y 4 salidas. Entonces, AB, tenemos 0 si es 0, 0, 1, 2 o 3. Si este es igual a 1, 1, 1, entonces selecciona esta salida. Entonces, para mostrar 2 características muy importantes que se los va a tomar en cuenta, veamos el siguiente decodificador que sería 3 por 8. ¿De dónde sale por 8? Si n vale 3, 2 a la 3 es 8. O sea, 3 entradas, A, B, C, 8 salidas. Desde el 0
1, puntos suspensivos hasta la salida 7, porque si este vale 1, 1, 1, tengo 4 más 2 más 1, 7. Ahora ya el siguiente decodificador sería 4 por 16 y sucesivamente. Entonces, dos particularidades que vale la pena hoy conocer. Primera particularidad es que cada vez que aumento una variable de entrada, la salida se va duplicando. Con una tengo 2 salidas, con 2 tengo 4, con 3 tengo 8, con 4 tengo 16 y sucesivamente. Es decir, por ejemplo, si n vale 10, o sea, 10 entradas, la salida sería 10, 2 a la 10 son 1024. Entonces, 0, 1, puntos suspensivos hasta la 1023, que son las 1024 salidas. No, el 0 también es una salida. Entonces veo yo que cada vez que estoy incrementando un bit en la entrada o una línea o una variable, se me duplica la salida, la cantidad de salidas. Entonces, esto es bueno para manejar memorias. 10 por 1024 sería, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para mejor manejar memorias? Grandes cantidades o grandes capacidades. Esta progresión de aumentar una variable en entrada y duplicar la cantidad de salidas es un parámetro, una característica, lo usaron mucho para utilizarlo en memorias. Vamos a ver cómo. Pero la otra particularidad es que cuando yo tengo una combinación en la entrada, solo se habilita una salida. Para cada caso en entrada, por ejemplo, 0, 1, 1, estaríamos habilitando la salida 3. 2 y 1, 3. Entonces, solo estamos direccionando una. Entonces, si colocáramos una palabra de 4 bits en esa dirección, podríamos almacenar en esa dirección palabra de 4 bits. Por lo tanto, tengo la posibilidad de almacenar 8 palabras, porque tengo 8 líneas con 3 líneas de direccionamiento. Así que dos particularidades. Una es que para cada combinación en entrada solo se habilita una salida. Y la segunda es el crecimiento. Cada vez que aumento una línea en entrada, se duplica mi cantidad de salidas. Así que rápidamente, acá les voy a presentar una tabla que ustedes lo van a completar y que lo van a utilizar mucho para configurar memorias. Por un lado tengo la cantidad de líneas y por el otro lado tengo la cantidad de palabras que puedo almacenar. Así que cuando tengo una línea, tengo la posibilidad de almacenar 2 palabras. Con 2, 4. Con 3, 8. Con 4, 16. Con 5, 32. Con 6, 64. Con 7, 128. Con 8, 256. Con 9, 512. Con 10, 1024, que es igual a un K. Continúo. Con 11 serían 2K. Con 12, 4K. Con 13, 8K y puntos suspensivos. Con 19, 512K. Con 20 líneas, 1024K, que es igual a 1 mega. Con 21, 2 megas.
Puntos suspensivos, con 29 tengo 512 megas. Y con 30 tengo 1024 megas, que es igual a 1 giga. Con 31 líneas, 2 gigas. Con 32, 4 gigas. Con 33, 8 gigas. Con 34, 16 gigas. Puntos suspensivos con 40, 1024 gigas, igual a 1 tera. Por efectos de pizarra, yo no estoy completando o estoy poniendo puntos suspensivos, pero le pido a usted que esta tabla lo tenga bien completo al lado y que se le va a permitir introducir en el examen. Esta tabla es muy importante a la hora de configurar las memorias RAM. O sea que esta tabla, complétenla bien. No, en memorias RAM siempre hablamos por el orden de los gigas. Todavía no, en computadoras personales no se está hablando de los teras, ¿no? Es posible que en servidores grandes, de grandes instituciones, tengamos memoria RAM de alrededor de los teras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces completen esta tabla y lo van a usar ya en los ejercicios. Yo voy a borrar. Y vamos a contar al tema de las memorias RAM. RAM viene del inglés Random Access Memory, que quiere decir memoria de acceso aleatorio. ¿Ok? Es decir, usted tiene una memoria, una capacidad, y depende qué dirección, a qué dirección se le está apuntando. Entonces, cuando usted está introduciendo datos, las direcciones son aleatorias, no son ordenadas. No es que voy a entrar primero y guardo en la dirección 0 mi primer palabra, en la dirección 1 y sucesivamente. No. Lo que se hace es, si usted tiene una gran cantidad, entonces aleatoriamente apunta a una dirección, otra al medio, al final, etcétera, para que la memoria sea dinámica, es decir, se esté utilizando toda la memoria. ¿Se imaginan si solo se guardara en las primeras direcciones y no tuviera muchos datos? Entonces la memoria RAM solo trabajaría en una parte, ¿no? Lo cual puede ser perjudicial, puede ser dañino porque se puede dañar la memoria. ¿Ok? Bueno, entonces el acceso es aleatorio, dependiendo qué dirección. Es como cuando usted llega a una ciudad y toma un taxi, lléveme a tal dirección y bueno. Entonces usted verá que el tamaño de la capacidad de la memoria tiene que ver con la cantidad de direcciones. ¿Ok? Entonces, cuanto más calles y avenidas tenga, más grande la ciudad. La memoria RAM, en lo que se refiere a su capacidad, nosotros siempre tenemos que verlo como una matriz de M por N. Igual que en las memorias secuenciales. M es cantidad de palabras. ¿Cuántas palabras puedo almacenar? Y N está referida al tamaño de cada palabra. Cantidad de bits de cada palabra. Es decir, cuando por ejemplo dice 64 por 8, entonces para ustedes
Esta capacidad significa que puede almacenar 64 palabras de 8 bits. Muy bien, entonces, analizando esto, yo puedo pensar en un crecimiento de la memoria RAM. Entonces, tengo 3 opciones de crecimiento cuando aumento la cantidad de palabras. Ejemplo, 512 palabras por 8. Tenía 64 por 8. Ahora, 64 palabras por 8. Ahora he incrementado la cantidad de palabras. De 64 a 512. Es un crecimiento. B, cuando aumentamos la cantidad de bits de cada palabra. Inicialmente tenía 64 palabras de 8 bits. Ahora voy a tener 64 palabras por 32 bits. Es decir, incrementé, ya no voy a usar palabras de 8 bits, ni de 16, sino de 32 bits. Y lógicamente el inciso C, cuando aumento la cantidad de palabras y también aumento la cantidad de bits de cada palabra. Ejemplo, tenía 64 por 8, hoy puedo tener 512 por 16. De una memoria de 64 bytes, porque si es por 8, entonces tengo 64 bytes. El byte tiene 8 bits. ¿No? Voy a incrementar a 512 palabras y además voy a aumentar los bits de cada palabra. Ya no van a manejar palabras de 8 bits, sino de 16 bits. Por lo tanto, podemos crecer en M manteniendo N constante, el inciso A. Luego, podemos crecer en N manteniendo M constante, inciso B. Y el inciso C, cuando crecemos en M y también crecemos en N. Más o menos, permítame hacer una analogía, como estuviera su crecimiento de usted en altura y en ancho. Inciso A, cuando usted se crece, pero sigue teniendo lo mismo, está delgado, digamos, no aumentó. Inciso B, usted no está creciendo en altura, pero está creciendo en ancho, en gordura. Inciso C, cuando usted creció en ambos, ¿no? En altura y también a lo ancho. Bien, entonces tenemos 3 tipos de crecimiento. Por lo tanto, vamos a hacer ejercicios de configuración de memoria. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, habilite el micrófono y pregunte, ¿ya? Sería interesante que las clases grabadas sobre este tema también la pudieran escuchar para reiterar los conceptos o para verificar algún nuevo ejercicio. En fin, pero lo que decimos en el grupo de la mañana también lo decimos en el grupo de la tarde. Cuando te dicen configurar una memoria, se tiene que hacer a partir de una memoria base. Es decir, tienen que darte un circuito integrado básico y con ese vas a crecer. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo
de 1K por 8. O sea, 1K por 8 significa 1K bytes. Vamos a partir de que tenemos ese circuito integrado. En base a ese circuito integrado, vamos a hacer crecimiento. Muy bien, ¿qué significa 1K por 8? Decía 1K byte. ¿Qué es 1K byte? 1024 palabras de 8 bits. 1K es 1024. Bien, por lo tanto, veamos bus de direcciones. ¿Cuántas direcciones tenemos? Tenemos que tener 1024 direcciones, desde la dirección 0, 1, punto suspensivo, hasta la dirección 1023. En cada dirección se va a guardar una palabra de 8 bits. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto debe ser el tamaño del bus de direcciones? Usted se va a su tabla y ve que 10 líneas de direccionamiento le permiten almacenar 1024 palabras. Dos señales más que vamos a conocer. El uno se llama selector de chip y el otro se llama read-write. Selector de chip quiere decir selector de circuito, cuando el circuito está habilitado, el circuito físicamente. Si no está habilitado, entonces no puede mostrar las 1024 palabras que hubieran almacenado. Si no está apuntando a ese circuito y no está habilitado, usted no puede entrar a ese circuito ni a leer ni a escribir. Entonces es una puerta, CS, selector de chip. Para guardar 1024 palabras ahí, el selector de chip tiene que estar en 1. Y entonces puede usted almacenar 1024 dependiendo de las direcciones que le da con ese vector de 10 bits. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, acá este vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. Son los 10 bits de direccionamiento. Si pongo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, si ustedes lo suman, ese número es el 1023. Si ponen 0, 0 es la dirección 0. Entonces, por ejemplo, si fuera puro ceros acá, estuviera apuntando la dirección 512 más 2, 514, la dirección 515. Entonces, dependiendo qué información tienes en el bus de direccionamiento, vas a alojarte en alguna de las 1024 direcciones. La señal read-write te dice a qué estás entrando a esa memoria. A escribir o a leer. ¿Ok? Con 1 entras a escribir y con 0 entras a leer. Con 1 entras a dejar datos para guardar en tu memoria y con 0 entras a sacar los datos. Así que yo apunto una dirección, la 515. Ahí, si le digo 1, estoy habilitando para que la palabra ingrese del bus de datos una palabra de 8 bits. Esa palabra entra a esa dirección en la 515 y se guarda ese dato. Ahí. Cuando yo quiera sacar ese dato, apunto la misma dirección, le digo read-write 0, entonces la palabra sale
hacia el bus o por el bus de datos. Fíjense que el bus de datos es bidireccional. Puedo entrar a dejar datos o puedo salir sacando datos. Mientras que el bus de direcciones, solo es unidireccional porque está apuntando una dirección. Muy bien. En el computador, en general, en la arquitectura de bus S100, tenemos 3 tipos de buses. Bus de direccionamiento, bus de datos y bus de control. Estas 2 señales son parte del bus de control, que es interno. Ahora bien, si esto ha quedado claro, vamos a hacer el ejercicio de crecer o configurar mejor, configurar una memoria RAM de 4 kilobytes por 16. De 4K por 16, perdón. De 4K por 16. En base a este circuito, que es lo que nos están pidiendo, es un circuito de 4K por 16. Es decir, que el bus de datos debe manejar palabras de 16 bits. Por lo tanto, tenemos que ensanchar nuestro bus de datos de 8 a 16. Otro dato. Nuestro bus de direccionamiento para 4K es de ¿cuánto? De 2K es 11, 12 líneas. Ustedes van a su tabla, a la tabla anterior, y van a ver que el bus de direccionamiento tiene 12 bits para 4K. Entonces, en base a este circuito de 1K por 8, lo que nos están pidiendo configurar es una memoria de 4K por 16. Esto es lo que nos están pidiendo. Ahora vamos a explicar cómo vamos a conseguir esa configuración. Para esto voy a borrar la pizarra. Tenemos el circuito de 1K y vean, el crecimiento es en ambos. De 1K voy a almacenar 4K y de 8 bits, que era el ancho de la palabra, voy a crecer a 16 bits. Entonces, en ambos, en M y en N, inciso A, crecimiento en cantidad de palabras, que es M. M. Entonces, tengo un circuito que guarda 1K. ¿Cuántos circuitos voy a necesitar para guardar 4K? Pues 4 circuitos. 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 circuitos me van a hacer 4K. Ahora, ¿cómo hago que funcionen estos circuitos? Pues el bus de direccionamiento tiene que ser el mismo para cada uno. ¿Qué es el bus de direccionamiento? La posibilidad que tú puedas direccionar 1024 palabras, o sea, que puedas apuntar a 1024 palabras. Cuando apuntas a 1024 palabras, puedes almacenar las 1024 palabras. ¿Ok? Bien. Cuando yo voy a crecer en el bus de direccionamiento,
cuando me piden crecimiento en cantidad de palabras, o sea, en M, también, entre comillas, si quiero, puedo poner crecimiento en el bus de direcciones. Es totalmente comprensible. Tú quieres, habían 30 familias en un pueblo y llegaron 10 familias más. Entonces el pueblo ya no es de 30 familias, es de 40 familias. ¿Qué tenés que incrementar? No es que vas a hacer las casas más grandes para que metas familias allí. Simplemente tenés que incrementar las calles y avenidas, o sea, las direcciones, ¿no? Entonces el pueblo va creciendo. Entonces cuando dices que mi pueblo originalmente tenía 200 familias, ahora son 2 millones. Bueno, así fue el crecimiento en Santa Cruz. El primer anillo interno, todo eso era Santa Cruz, más allá ya no, eran curichis, ¿no? Entonces fue creciendo. Así que para 4K, ustedes necesitan un bus de direccionamiento de 12 bits, pero ya tienen un bus de 10K, de 10 bits. Por lo tanto, vas a aumentar 2 para que el sumados tengas 12 bits. Entonces, tu decodificador es 2 por, no puede ser otra que 2 por 4, porque solo hay 1 por 2, 2 por 4, 3 por 8, 4 por 16, sucesivamente. ¿Ok? Entonces tiene 4 salidas. Cada salida va al selector de chip. Tiene 4 salidas a cada uno de los circuitos. Entonces, perfecto. Coinciden que necesitamos 4 circuitos para tener 4K y tenemos 4 señales que van a ir habilitando cada compuerta. Ingeniero, Ahorita. También tengo read, write a cada uno. Read, write, que es la señal que me permite saber si voy a entrar a qué, al circuito. ¿Qué decía? no, es que había alguien molestando, colocando una pizarra, creo, Ah, ya. pero ya no está. Okay, por favor, seriedad, díganle. Entonces, estoy aumentando mi bus de direcciones de 10 a 12. Cuando este 00 me habilita este circuito y ahí puedo almacenar 1024 palabras. De la dirección 0 hasta la 1023. Cuando yo tengo acá el 01, me habilita este. Acá puedo guardar otras 1024. Y así sucesivamente. Entonces voy habilitando este, después habilito este y este, digamos, en cuanto a las posibilidades de crecimiento, aunque ya sabemos que es aleatorio, pero cada vez que habilito este circuito tengo la posibilidad de guardar desde la palabra 0 hasta la 1023. Entonces, en suma, estoy configurando una memoria de 4K. Las palabras son de 8 bits y eso no se modifica. Todavía no estoy moviendo N. Tenemos que hacerlo por orden. Es decir, acá las palabras son de 8 bits y 8 bits para todos lados. Todavía no he crecido en N. Esto me permite decir o creer que ahora tengo una memoria, ¿ya? Con un bus de 12 bits, selector chip, read-write, datos de 8 bits, pero este es de 4K por 8. O sea, el resumen de, con 4 circuitos de 1K,
hice un circuito de 4K. Eso sería el inciso A, crecimiento en cantidad de palabras. Vuelvo a repetir, ¿cómo funciona esto? Entonces, punto 1. El bus de direccionamiento de 10 bits que necesita cada uno de estos circuitos apunta a la misma dirección. Apunta a la misma dirección en los 4 circuitos integrados. Ya, con el bus de 10 bits. O con el bus de 10 líneas. Apunto la misma dirección. Entonces, por ejemplo, el dato anterior que está apuntando a la palabra 515. Entonces, todos los circuitos están apuntando a la 515. Pero con estos 2 bits que incrementé, solo habilito alguno de los circuitos. Por ejemplo, si es 1, entonces me habilita esta línea. Por lo tanto, en el dato, en la ubicación 515, voy a entrar ya sea a leer o a escribir en este circuito. Mientras que los otros, si bien están apuntando, pero no está habilitado el circuito integrado. Así que si pensamos en orden, si esto es 00, está este circuito habilitado, ahí tengo la posibilidad